Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. ¿Habrá comida en esta casa hoy o qué?, preguntó en voz alta e indignado el padre de familia. Rui, querido, pero si acabamos de cenar. Nora, sorprendida, miró a su esposo, que estaba sentado frente a un plato vacío, sosteniendo una cuchara y mirándola expectante. Ella había alimentado a toda la familia con una cena modesta y resueltamente no entendía qué se esperaba exactamente de ella. Los niños ya habían comido hace tiempo y se dispersaron a sus habitaciones para hacer sus cosas. ¿Ah? ¿Eso era la cena?, preguntó Rui con sarcasmo. Y yo que pensaba que la cena al menos debería incluir algo de carne, especialmente en la porción de un hombre. A ti te puede bastar con una hoja de col para desayunar, almorzar y cenar, pero yo realmente trabajo, traigo dinero a la familia y como pensaba, tengo derecho a esperar comida normal por ese dinero. Nora se mordió el labio. Se dio cuenta tarde de que la vieja historia empezaba de nuevo, repitiéndose cada vez que se acercaba el final del mes. Cada vez su esposo abordaba la conversación de manera diferente a la anterior. Por eso, no entendió de inmediato a qué se refería. Suspiró profundamente. No quería empezar de nuevo esta discusión sin sentido, que solo llevaría a otra pelea y nada más. Ya había escuchado todos los argumentos de Rodrigo muchas veces y había respondido con los suyos muchas veces. Pero los cónyuges no podían llegar a un acuerdo. Nada nuevo. Nora estaba segura de ello. Ninguno de los dos había propuesto nada nuevo, por lo que la continuación de esta conversación sería tan inútil como antes. Sin embargo, sabía que su esposo esperaba su respuesta, y guardar silencio tampoco era una opción. 2 o 3 veces ya había intentado aplicar esa táctica, y estaba completamente insatisfecha con el resultado. Rui, comenzó Nora con cuidado. Hemos hablado de esto muchas veces. Vale la pena empezarlo de nuevo y... ¡Vale la pena!, la interrumpió resueltamente su esposo. Tendremos esta conversación hasta que la situación cambie. Más precisamente, hasta que entres en razón y finalmente consigas un trabajo. No puedo, después de todo, cargarlos a todos en mi espalda para siempre. Nora levantó las manos. Querido, ¿cómo voy a trabajar? Los pequeños aún no son aceptados en el jardín de infantes. No hay lugares en ninguna parte. Ni siquiera podríamos pagar una niñera aunque consiguiera un trabajo. Bueno, otros se las arreglan de alguna manera, incluso sin niñeras. Pero otros tienen abuelas, abuelos, hermanas y hermanos. Alguien más. Pero nosotros no tenemos a nadie. Soy huérfana, y tus padres absolutamente no quieren cuidar a los niños ni siquiera medio día para que pueda encontrar algún trabajo a tiempo parcial. Y no empieces a culpar a mis padres de nuevo. Ellos criaron a sus hijos y no están obligados a preocuparse por los tuyos. Nora se quedó helada en el sitio. Incluso dejó de lavar los platos, lo que había comenzado a hacer durante esta incómoda conversación. Solo una palabra le causó tal dolor como si su esposo la hubiera golpeado. Sin embargo, no estaba segura de si un golpe físico habría sido menos doloroso. ¿Qué quieres decir con tuyos?, exclamó. Son nuestros hijos, Rui. Tú los querías tanto como yo. Rodrigo sonrió de una manera muy desagradable. Quería, pero cambié de opinión, dijo. Nunca acordamos que tendría que cargar con toda esta horda en mi espalda. Pensé que tomarías un tiempo de baja por maternidad y luego, como todas las personas normales, volverías a trabajar. Y ya que ahora eres ama de casa, los niños son enteramente tu responsabilidad. Yo no tengo mucho que ver con ellos. Nora sintió como si los fuertes dedos de alguien le estuvieran apretando la garganta. Estas declaraciones eran algo nuevo. Rui nunca se había permitido tales comentarios antes. Sí, se quejaba de tener que alimentar a la familia solo. Sí, lamentaba que con su salario, no particularmente grande, su esposa no pudiera proporcionarle lo que él consideraba necesario. Pero nunca afirmó que sus hijos no tenían nada que ver con él. Rui, como si leyera sus pensamientos y ciertamente viendo su estado, decidió, al parecer, terminar completamente con su esposa. En cuanto a los más pequeños, a quienes usas activamente para cubrir tu pereza, dijo, ni siquiera estoy seguro de que sean míos. Yo estaba trabajando todo el día mientras tú estabas de baja por maternidad con Rafael. ¿Quién sabe quién podría haberte visitado durante todo ese tiempo?
Por supuesto, Nora no pudo soportar tales acusaciones injustas. Jadeando, sollozando con lágrimas, casi a ciegas, huyó de la cocina, sin darse cuenta cómo terminó en la habitación de los niños. Rafael, de 6 años, cuidando a su hermano y hermana menores, la miró sorprendido. Mamá, Preguntó con un tono inusualmente serio para su edad. ¿qué pasó? Nada, hijo, todo está bien. Nora, dándose cuenta de su error, trató de secarse discretamente las lágrimas. El niño la miró fijamente, luego miró a los niños más pequeños y asintió lentamente. Obviamente, decidió que mamá no quería molestar a los más pequeños, y por eso fingía que todo estaba bien. Nora no lo disuadió y salió silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Esperaba que para el día siguiente, Rafael tuviera cosas más importantes que hacer y no recordaría este incidente. La mujer no tenía idea de a dónde ir con su tristeza. Solo había 2 habitaciones en su apartamento, la de los niños y la de los adultos, y su esposo podía entrar a la segunda en cualquier momento. No quería verlo ahora. Además, sospechaba que él no abandonaría fácilmente su tema favorito y continuaría molestando con sus comentarios. La única opción era salir del apartamento, a pesar de la hora tardía. Por supuesto, dejar a los niños prácticamente solos no era la mejor decisión. Por otro lado, en tal estado claramente no podía interactuar con ellos adecuadamente, así que si estaba en el apartamento o no, realmente no importaba. Los más pequeños seguirían estando bajo el cuidado de Rafael. Al menos, Nora estaba segura de que él los acostaría adecuadamente, y él mismo se iría a dormir a tiempo. Su hijo, maduro más allá de sus años, amaba cuidar de su hermano y su hermana. Por supuesto, la mujer trataba de no permitir que los niños estuvieran solos durante mucho tiempo, pero cuando Rafael cuidaba a los más pequeños en su presencia, veía que él se las arreglaba bien con ellos. Sí, definitivamente tuvo suerte con su hijo, y en ese momento era el único consuelo para la mujer. Ella vagaba sin rumbo por las calles, apenas mirando a su alrededor. Ni siquiera notó la ligera y molesta llovizna que había comenzado. Todos sus pensamientos estaban centrados en una sola pregunta: ¿cómo había llegado a tal vida? ¿Cómo había terminado su feliz amor juvenil con su esposo, acusándola abiertamente de infidelidad, sin ninguna base? Nora recordó cómo se conocieron. Ella era una joven estudiante en la Facultad de Economía de una de las principales universidades del país. Él era un joven empresario prometedor. Juntos, parecían para todos y para ellos mismos como la pareja perfecta. Su relación se desarrolló como en un cuento romántico. Cortejo, regalos, restaurantes, enormes y lujosos ramos de flores. Un gran futuro les esperaba a ambos, y difícilmente alguien podría imaginar la pobreza y desesperanza en la que estas personas se encontraban ahora. Esta caída comenzó, quizás, en el mismo momento en el que Rodrigo comenzó a persuadir insistentemente a su futura esposa que dejara el instituto. ¿Para qué necesitas esto?, preguntaba. Mis ingresos son suficientes para los 2. Te quedarás en casa. Cocinarás, limpiarás, criarás a los hijos, después de todo. Al principio, Nora se negó rotundamente a siquiera considerarlo. Criada en un orfanato, teniendo todas las posibilidades de terminar en lo más bajo de la vida, había logrado increíblemente abrirse paso en la sociedad decente y ahora se aferraba a esta oportunidad con todas sus fuerzas. Sin embargo, Rodrigo finalmente la convenció de que este maravilloso mundo nuevo no desaparecería de su vida. Inicialmente, todo fue de hecho bueno. Nora, como Rui planeó, estaba organizando su hogar compartido mientras él estaba ocupado con su negocio. Tenía más que suficiente dinero, pero nunca parecían ahorrar. Siempre había algunas cosas innecesarias pero agradables que querían comprar de inmediato. Ninguno de los dos pensó en la necesidad de ahorros. En caso de cualquier cosa, mis padres nos ayudarán. Rodrigo tranquilizó a su joven esposa cuando ella tímidamente comenzó la conversación. Sabes, ellos no están luchando. Aparte de ti, le dijo su padre, tenemos hijos menores que aún no se han independizado, y tú ya eres un hombre adulto que debería lidiar con sus problemas.
Tuvieron que vender su lujoso y grande apartamento donde vivían y mudarse a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Sorprendentemente, Rodrigo fue el más insatisfecho con este giro de los acontecimientos. Al parecer, habiendo pasado toda su vida en el lujo, ahora tenía que llevar una existencia bastante miserable. Nora, por otro lado, aceptó esto con calma filosófica. Por supuesto, ella también se había desacostumbrado a una vida pobre, pero una vez la había vivido, por lo que estaba más que preparada para diversas dificultades y sabía exactamente qué hacer en tales condiciones. Rápidamente encontró trabajo como asistente de tienda. El salario era modesto, pero era mejor que nada. No veía otras opciones. Rodrigo eligió un camino completamente diferente para resolver sus problemas. Se sumió en una larga borrachera. Nora no culpaba a su esposo. La vida es impredecible. Como buena esposa, intentó inspirar, calmar y apoyarlo. Finalmente, sus esfuerzos dieron sus frutos. Rodrigo dejó de beber y comenzó a desarrollar nuevas ideas de negocios para devolver a la familia a la riqueza y a la prosperidad. Sin embargo, estas ideas nunca funcionaron realmente. Incluso si lograban ahorrar una cantidad inicial y comenzar un nuevo emprendimiento, pronto surgirían nuevas dificultades que anulaban todos los esfuerzos de Rodrigo. Cuanto más tiempo pasaba de esto, más insoportable se volvía su carácter. «No tengo suficiente dinero para implementar completamente mis proyectos», le dijo abiertamente a Nora. ¿Pero qué puedo hacer, querido?», respondió ella. «Ya estoy trabajando todas las horas extras que puedo, casi sin días libres. Simplemente no hay forma de que pueda ganar más. Por supuesto, hubiera sido mucho más fácil si hubiera terminado la universidad, pero no tiene sentido lamentarlo ahora. Esta situación debería ser una lección para ambos. Necesito terminar mi educación y encontrar un trabajo adecuado. Además, como dije, necesitaremos ahorros, pero por supuesto, eso es un plan para cuando salgamos de...» «¿Cómo vamos a salir de esto?», protestó su esposo. «Bueno, para que tengamos más dinero», sugirió Nora tímidamente. «Podrías encontrar algún trabajo a tiempo parcial, incluso por mediodía». «No tengo tiempo para eso», afirmó Rodrigo categóricamente. «En caso de que no te hayas dado cuenta, mientras tú estás trabajando por unas monedas, yo estoy tratando de reconstruir nuestro negocio y restaurar nuestro antiguo estatus, y tú no estás ayudando en absoluto». «Pero realmente estoy haciendo todo lo que puedo», respondió Nora sorprendida. «No», replicó él con clara irritación. «No todo. Hay algo que aún no has hecho, a pesar de que te he explicado muchas veces lo importante que es para ambos, para mí y para ti». «Querido, parece que olvidas que aunque no terminé mi educación, estudié economía durante 2 años. Lo que estás sugiriendo es una locura absoluta. Tal vez finalmente empieces a confiar en mí en asuntos en los que sé algo». «Simplemente no crees en mí», respondió Rodrigo con voz entristecida. «Piensas que porque cometí un error una vez, seguiré cometiéndolos para siempre y nunca tendré éxito en nada». Después de tales afirmaciones, Nora intentaría inmediatamente convencer a su esposo de que estaba profundamente equivocado y que nadie creía en él tan fuertemente como ella. En última instancia, estas conversaciones no llevarían a nada, solo para reanudarse al día siguiente. Sin embargo, sin importar cuánto lo intentara Rodrigo, Nora no podía aceptar su plan. Él propuso algo muy simple: pedir un préstamo grande a su nombre para invertir en su negocio. Al estar en bancarrota y oficialmente desempleado, ningún banco le prestaría a él, por lo que no podía realizar su idea sin la ayuda de su esposa. Nora le instó a considerar cómo pagarían este préstamo en caso de otro fracaso. Estaba absolutamente segura de que no era el camino para recuperar su antiguo estatus, sino una caída aún más profunda, y afortunadamente, nunca cedió a las persuasiones de su esposo. Entonces quedó embarazada de Rafael, y Rodrigo tuvo que abandonar todas sus ideas de negocio y finalmente conseguir un trabajo para alimentar a la familia que pronto sería más grande. No estaba emocionado por esta perspectiva, pero ambos cónyuges aún creían que esta situación era temporal. Nora no planeaba quedarse de baja por maternidad mucho tiempo y tenía la intención de regresar al trabajo tan pronto como pudiera colocar a su hijo en el jardín de infantes. Pero este plan también estaba condenado al fracaso.
Categóricamente no había lugares en los jardines de infantes, y pronto Nora se dio cuenta de que soñar con ello era inútil. Sería bueno si la lista de espera avanzara en 3 o 4 años. Luego resultó que quedó embarazada nuevamente. Justo cuando Rafael cumplió 3 años, dio a luz a otros 2 niños. Fue entonces cuando Rodrigo comenzó a hablar lentamente sobre su regreso al trabajo. Ella misma lo entendía, pero ¿cómo era posible con 3 niños pequeños que... Ella misma lo entendía, pero ¿cómo era posible con 3 niños pequeños en brazos? Con el tiempo, su esposo se volvió más insistente y la situación no cambió, lo que resultó en el vergonzoso conflicto que ocurrió en esa desafortunada noche. Esto es lo que Nora estaba pensando, vagando sin rumbo en la oscuridad de la noche por las calles del barrio que se había convertido casi en su hogar a lo largo de los años. Afortunadamente, aunque estaba en las afueras de la ciudad, se consideraba una zona segura. Los delitos aquí eran extremadamente raros, por lo que moverse incluso a esta hora tardía era bastante seguro. Sin embargo, ella no estaba pensando en eso en ese momento. Algo extraño llamó su atención. Nora, absorta en sus sombríos pensamientos y recuerdos, no se dio cuenta de inmediato de lo que la alarmó. Era como si un letrero de neón parpadeara en su subconsciente, indicando que algo en su entorno no estaba bien. Saliendo de esos pensamientos, miró a su alrededor y rápidamente notó la causa de su vaga inquietud. Era una niña pequeña, de la misma edad que Rafael. Vestida con su elaborado vestido rosa, estaba sola en la acera, mirando el asfalto bajo sus pies. Nora levantó las cejas sorprendida. En su barrio nunca se había encontrado con niños sin hogar, ni pidiendo limosna, ni simplemente deambulando por las calles, especialmente a esta hora. Después de todo, aquí vivían personas decentes, personas que no dejarían que sus hijos salieran por la noche. Al mismo tiempo, no eran lo suficientemente ricos como para atraer mendigos. Además, la niña no parecía una niña sin hogar, ni siquiera una niña de una familia problemática. Vestía ropa hermosa, limpia y obviamente nueva, y no se comportaba como se esperaría de los pequeños vagabundos. Toda la situación sorprendió mucho a Nora, pero esta sorpresa era insignificante, más como un ruido de fondo. Se dio cuenta de todos estos detalles mucho más tarde, cuando repasaba este extraño encuentro en su cabeza. En este momento, solo le preocupaba una cosa. Un niño solo en la calle por la noche significaba un peligro potencial. Necesitaba ayudar a esta niña. Guiada por este pensamiento, se acercó cautelosamente a la niña para no asustarla y se agachó frente a ella para que sus rostros estuvieran al mismo nivel. Nora habló suavemente y con amabilidad. Hola, Dijo. ¿cómo te llamas? No lo sé. Respondió la niña sorprendentemente tranquila. ¿Qué quieres decir? Se sorprendió Nora. Solo eso. Quiero decir, probablemente lo supe una vez, pero lo olvidé. ¿Quiénes son tus padres y dónde están? No lo sé. Quiero decir, no lo recuerdo. Dijo la niña. ¿No recuerdas nada en absoluto? Preguntó Nora con cautela. Esta vez, la niña no dijo nada, simplemente negó con la cabeza en silencio. Sin embargo, esta respuesta no satisfizo a la mujer. ¿Pero cómo llegaste aquí? Caminé. Respondió la niña. ¿Desde dónde? Desde allí. La niña agitó indiferentemente la mano, indicando la dirección. ¿Qué había allí? Algunos bosques o parques, no lo sé. Desperté allí y no podía recordar nada. Simplemente caminé en alguna dirección y ahora estoy cansada y decidí sentarme. Nora sacudió la cabeza confundida. No le gustaba nada esta situación y no tenía idea de qué hacer al respecto. Finalmente, después de un silencio y pensamiento, preguntó. ¿Tienes hambre? La niña asintió vigorosamente, indicando que no había comido en mucho tiempo. Está bien, Suspiró Nora cansadamente. ven conmigo. Te daré de comer y puedes pasar la noche en nuestro apartamento con mis hijos. Y por la mañana pensaremos en qué hacer contigo. Para mayor comodidad, te llamaré María por ahora. ¿Te parece bien? Sí, Respondió María, recién nombrada con bastante indiferencia.
Tomando firmemente la mano de la niña, Nora se dirigió a casa. Todas sus propias precauciones y tristezas desaparecieron de inmediato de su cabeza. Era así. Si alguien necesitaba ayuda, sus problemas personales eran secundarios, especialmente para ella. Como madre, la situación con una niña sin hogar que ni siquiera podía recordar su propio nombre era insoportable. Cuando llegaron al apartamento sin incidentes alrededor de las 2 de la mañana, todos los miembros de la familia de Nora, como vio de inmediato, estaban durmiendo pacíficamente en sus camas. Sintió un ligero atisbo de ofensa vaga, como si a nadie le importara dónde estaba a esa hora tan tardía. Por otro lado, se sintió aliviada por esta situación. No tenía deseos de explicar a sus hijos y a su esposo, especialmente a su esposo, de dónde venía esta niña y por qué estaba en su apartamento. Ella fue en silencio a la cocina, sacó las sobras de su modesta cena del refrigerador y alimentó a la pequeña niña sin hogar. Después de comer, la niña empezó a bostezar desesperadamente. Estaba claro que María no solo había tenido hambre durante mucho tiempo, sino que tampoco había dormido. Nora decidió hacerle una cama allí mismo, en el sofá, y se acomodó junto a él en el suelo. Exhausta por los eventos del día, se quedó dormida rápidamente, olvidando incluso poner la alarma. Como de costumbre, se despertó antes que todos los demás en la casa. Tenía que preparar el desayuno, poner a su esposo listo para el trabajo y a su hijo mayor listo para la escuela. Además, ella era la única madrugadora de la familia. Y las mañanas tempranas no solo eran habituales para ella, sino también agradables. Sin embargo, esto no se aplicaba en los momentos en que tenía que acostarse tarde. Bajo tales circunstancias, despertarse sin una alarma era extremadamente difícil. Naturalmente, Nora se quedó dormida y su despertar no fue agradable, ya que la despertaron bruscamente agitando su hombro. Al abrir los ojos, vio el rostro enojado de Rodrigo justo frente a ella. «¡Estoy tarde para el trabajo!», exclamó, notando que su esposa había abierto los ojos. «El desayuno no está listo. Todavía estás durmiendo y ni siquiera estás en la cama, sino en el suelo de la cocina. Y por favor, explícame qué hace esta chica roncando en nuestro sofá». Al principio, Nora ni siquiera pudo recordar de qué chica estaba hablando. Luego recordó sus aventuras nocturnas e intentó explicar todo a Rodrigo. Él escuchó con una expresión escéptica en su rostro y luego declaró que cuando regresara del trabajo, María ya no debería estar en su casa. Sin desayunar, se fue al trabajo, dejando a Nora para que poco a poco recobrara la compostura. Sin embargo, ni siquiera ese lujo estaba disponible para ella. En cuestión de minutos, se dio cuenta de que su esposo probablemente ni siquiera se había molestado en despertar a Rafita, y mucho menos en prepararlo para la escuela. De hecho, el niño seguía durmiendo plácidamente en su cama, y dado que Rodrigo ya llegaba tarde al trabajo, significaba que Rafita debería haber salido de la casa hace mucho tiempo. Mirando al reloj por primera vez esa mañana, Nora se agarró la cabeza. La primera lección de su hijo iba a comenzar en 10 minutos. Despertando a Rafita, preparó rápidamente un desayuno sencillo y lo envió a la escuela. Afortunadamente, la escuela estaba muy cerca y el niño podía manejar el viaje por sí mismo. Sin embargo, Nora sabía que llegaría tarde, lo que significaba que pronto tendría problemas relacionados. Pero no planeaba pensar en eso en ese momento, ya que tenía otros problemas que requerían acción inmediata. Afortunadamente, todo el alboroto en la casa durante la última media hora no había perturbado el profundo sueño de María. Su salvadora decidió esperar a que la chica se despertara por sí sola y, mientras tanto, cuidar de sus hijos pequeños y considerar detenidamente qué debía hacer a continuación. La chica se levantó solo 2 horas después, y para ese momento, Nora había desarrollado un claro plan de acción. Era hora de dar un paseo con los pequeños y decidió llevar a María con ella a la comisaría de policía más cercana. Después de todo, las fuerzas del orden existen precisamente para tratar casos como este. «¿Entonces, encontraste a esta chica en la calle anoche?», preguntó el oficial de guardia. «Exactamente». «Y ella ni siquiera puede recordar su propio nombre». «Así es», confirmó Nora nuevamente. No entendía el propósito de este procedimiento. Ya había contado toda la historia una vez. Luego la había relatado de nuevo en una declaración por escrito.
Y ahora, leyendo su testimonio, el oficial de policía por alguna razón volvía a preguntar sobre todas las circunstancias que ella ya había revelado repetidamente. ¿Por qué no contactaste inmediatamente a la policía?, preguntó. Verás, estaba muy cansada y simplemente no se me ocurrió que eso era lo correcto que hacer, respondió Nora. Ya veo, suspiró el oficial de guardia. María, al parecer, o no entendía que estaban hablando de ella, o entendía pero no le daba mucha importancia. En cambio, miraba curiosamente alrededor de la habitación en la que estaban, aunque a los ojos de Nora no había nada fascinante o simplemente hermoso allí. ¿Y qué planean hacer con la niña?, preguntó el oficial de policía después de una pausa. ¿A qué te refieres?, se sorprendió Nora. La pregunta la dejó impactada. Hasta que se hizo, ella creía sinceramente que el destino de la niña ahora era responsabilidad de las fuerzas del orden. Quiero decir lo que dije, respondió el oficial indiferente. Podemos colocarla en una institución especial o permitir que se quede contigo por ahora. La visión de Nora se nubló de oscuridad. La elección que le estaban ofreciendo era imposible. Por un lado, su esposo había dejado bastante claro que la niña no debía estar allí por la tarde, y ella misma entendía perfectamente que simplemente no podía permitirse otro niño. A duras penas se las arreglaban con los suyos. Todo esto era claro y lógico. Pero al reverso de la moneda era el término institución especial, es decir, un orfanato. Permitir que la niña terminara allí era impensable. A pesar de los años, Nora recordaba vívidamente lo difícil que era para ella vivir y crecer en un hogar de acogida, soportando las burlas de otros niños y los crueles castigos de los cuidadores. Todo eso estaba en su pasado. Lo había soportado y superado, pero eso era ella, que nació en una familia problemática, que perdió incluso a los padres que tenía a una edad temprana. Estaba acostumbrada a las dificultades desde la infancia, pero para ella, ese trato era normal. María, en cambio, era un caso completamente diferente. De inmediato quedó claro que era una niña hogareña, querida, tal vez incluso un poco consentida. Además, tenía un claro trauma psicológico, ya que no podía recordar ni su pasado ni siquiera su propio nombre. Estaba absolutamente claro para Nora que esta niña no sobreviviría a las duras condiciones de un orfanato. Por supuesto, en ese momento, Nora no tenía tiempo para reflexionar sobre todos estos pensamientos largos y tediosos, pero sin duda fueron la motivación detrás de su decisión. Mirando a los ojos del oficial, ella respondió firmemente: La niña se quedará con nosotros. Eso es genial, respondió el oficial. Claramente esperaba a esta respuesta, y al recibirla, de repente se mostró más receptivo. Yo mismo soy de un orfanato, y veo que esta niña claramente no pertenece a tal institución. Eso es lo que pensé, respondió Nora bastante fríamente. En términos generales, continuó, ajeno a su tono. Mantenerla contigo no es exactamente lo que dicen las reglas, pero trataré de solucionarlo. De acuerdo, respondió Nora. ¿Podemos irnos? Sí, por supuesto. Si llegamos a saber algo sobre los familiares de la niña, te llamaremos. Pero para ser honesto, te aconsejaría que comiences tu propia búsqueda. A veces, Internet puede hacer más que la policía. Cuando Nora finalmente regresó a casa, encontró a un preocupado Rafita. Ya había regresado de la escuela y le mostraba a su madre su diario, donde mencionaba su tardanza y que su profesora quería verla. Lo siento, mamá, dijo Rafita culpable. Debería haberme levantado por mí mismo esta mañana. No deberías haberlo hecho, respondió Nora. Sabes que despertar a todos por la mañana es mi responsabilidad. No porque deba ser así o algo parecido, sino porque acordamos eso. Así que soy yo quien debe disculparse contigo. Su conversación hizo parecer que no había ninguna niña extraña en el apartamento. Rafita, aunque miraba a la chica con cierta perplejidad, no hizo preguntas de manera tactuosa. Nora pensó de nuevo en lo afortunada que era con su hijo, que incluso en su primera infancia, a diferencia de muchos, incluso de los gemelos, era un niño absolutamente sin problemas. Después de dejar a los niños más pequeños al cuidado de los mayores, Nora comenzó a preparar el almuerzo.
Luego todos se sentaron a comer. Para su sorpresa, Rafita y María de alguna manera habían logrado hacerse amigos y charlaban animadamente sobre algo propio. Solo después de la comida, cuando la niña no estaba cerca, su hijo se le acercó con una pregunta evidente. Mamá, ¿María va a vivir con nosotros ahora? Se lo pregunté, pero ella no sabe. Por ahora sí, hijo, respondió Nora. La niña está perdida y necesita ayuda. Si no la acogemos, terminará en un orfanato. Es bueno que se quede, concluyó Rafael inesperadamente. ¿Por qué? Se sorprendió la madre. A los pequeños les cae bien, le dijo seriamente el hijo. Así que ahora será más fácil para nosotros. Acariciándole el cabello, Nora se rió a carcajadas y se ocupó de las tareas domésticas habituales: lavandería, limpieza, cocinar la cena para la llegada de su esposo. Prefería no pensar en lo que sucedería cuando finalmente regresara del trabajo. Sin embargo, la escena que siguió superó sus expectativas. ¿Qué demonios es esto?, casi gritó, recorriendo la cocina. ¿Tus propios hijos no te bastan? ¿Recogiste alguna harapienta? No es una harapienta, Nora defendió a la niña. Y de todos modos, es temporal hasta que encuentren a sus padres. No podemos permitir que termine en un orfanato. Mírala, es una niña totalmente hogareña. No tiene nada que hacer allí. Es precisamente el tipo de institución para alguien como ella, y no tiene nada que hacer aquí. ¿Al menos has pensado, nuestra filántropa, con qué la alimentaremos, la vestiremos y en todos los demás gastos relacionados con mantener a un niño? ¿Qué sabes tú de los gastos relacionados con los niños? Nora se enfadó inesperadamente, incluso para ella misma. ¿Alguna vez has comprado algo para ellos? ¿Tienes alguna idea de las necesidades de un niño? Ella ni siquiera sabía qué la llevó a comenzar este discurso acusatorio. Tal vez el resentimiento arraigado durante años había acumulado y necesitaba una salida. Su esposo escuchó su confesión enojada, increíblemente tranquilo, sin intentar interrumpir ni discutir. Probablemente no esperaba un ataque así de su esposa, por lo general gentil y calmada, incluso en situaciones de conflicto. Y Nora siguió hablando, desahogando todo lo que se había acumulado en su alma, sobre cómo sus ingresos eran categóricamente insuficientes para vivir, sobre cómo todo esto podría haberse evitado si él hubiera conseguido un trabajo de inmediato en lugar de depender de ella durante varios años. Incluso le recordó varias extravagancias que se permitió después del nacimiento de sus hijos, mientras ella tenía que contar cada centavo que él le daba para alimentar y vestir a toda la familia. Habló no solo del dinero, sino también de cómo su relación se había deteriorado, cómo extrañaba el amor y el romance de antes. No solo flores y regalos, por supuesto, no. Quería atención humana simple y un poco de calidez y participación, en lugar de constantes reproches injustos. Bueno, entonces, dijo Rodrigo en un tono absolutamente calmado cuando Nora finalmente terminó su monólogo. Entiendo que todos ustedes estarán mucho mejor sin mí. Esta ominosa frase quedó en el aire, y el hombre, sin decir una palabra más, sacó una gran maleta del armario de la habitación y comenzó a empacar sus cosas. Nora parecía que debía, al ver esto, haber comenzado a llorar y disculparse, diciéndole a su esposo cuánto lo amaba, persuadiéndolo para que no tomara decisiones apresuradas. Y hace solo 2 días lo habría hecho, pero ahora miraba lo que sucedía con una compostura que la condenaba. Rodrigo empacaba deliberadamente despacio, mirando ocasionalmente a Nora. Obviamente, él también esperaba la reacción habitual de ella, y probablemente quería asustarla más que realmente irse. Si ese era su plan, falló. Y cuando la maleta estuvo completamente empacada, no había vuelta atrás. ¡Que te den entonces!, lanzó enojado a su esposa y cerró de golpe la puerta principal. Nora permaneció en la cocina durante varios minutos más, y luego se encogió de hombros y se dirigió a la habitación de los niños. Allí, María y Rafael, lo mejor que pudieron, trataban de tranquilizar a los niños más pequeños, claramente asustados por la terrible escena en la cocina. Los mayores estaban tan pálidos como la tiza, pero sintiendo su responsabilidad, trataban de no entrar en pánico. La mujer abrazó a los 4 fuertemente. ¿Papá no va a volver?, finalmente preguntó Rafael.
Nora notó que en su voz no había ni rastro de arrepentimiento, ni por el contrario, alegría. De hecho, no le importaba si su papá regresaba o no. Solo estaba aclarando información. No era de extrañar. Este hombre, que rara vez aparecía en casa incluso los fines de semana, era casi un desconocido para los niños. No lo sé, respondió honestamente. tal vez vuelva después de un tiempo. Así que comenzaron a vivir los 5, 4 niños y Nora misma. Y si al principio temía que sin la ayuda de su esposo no podría alimentar a tal horda de bocas hambrientas, pronto descubrió que no era así. Por el contrario, la vida se volvió mucho más fácil y tranquila sin constantes escándalos y demandas absurdas. Y el dinero no disminuyó mucho. Rodrigo destinaba una pequeña suma de su salario para los gastos del hogar, mientras que la mayor parte estaba cubierta por las prestaciones por maternidad y cuidado infantil de Nora. Sin embargo, se acercaba el momento en que las primeras terminarían, lo que planteaba un cierto problema. Nora entendió que no podía trabajar a tiempo completo con 4 hijos pequeños, pero de manera inesperada, con la partida de Rodrigo, encontró la fuerza y el tiempo para empezar lentamente a buscar al menos opciones a tiempo parcial. Y aquí, varias coincidencias afortunadas la ayudaron. Primero, la directora del jardín de infantes, donde sus hijos estaban en lista de espera, la llamó. Sin decir nada específico por teléfono, le pidió persuasivamente a Nora que fuera a la institución para una conversación personal lo antes posible. Hola, comenzó en la reunión. Según entiendo, han estado esperando mucho tiempo para que sus hijos sean admitidos en nuestro jardín de infantes. Tanto tiempo que uno de ellos ya ha comenzado la escuela, respondió Nora algo irritada. Te diré un secreto, comentó la directora. Para cuando sea tu turno, los más pequeños también estarán listos para la escuela. Muchos se quedan sin lugar en el jardín de infantes. Lamentablemente, hay muchos más niños que plazas. Y no me mires así, yo no inventé esto, y no está en mi poder cambiarlo. Entonces, ¿me llamaste solo para decirme que no tenemos oportunidad? Al contrario, te llamé para ofrecerte una solución a este problema. Verás, hace algún tiempo, otra niñera en el jardín de infantes renunció. Nadie se queda mucho tiempo, como entenderás, y no podemos encontrar un reemplazo. El personal restante está a punto de agotarse, así que pensé en ofrecer esta vacante a alguien de la lista de espera. Sinceramente, hay mucho trabajo y el salario es bajo, pero podemos admitir de inmediato a tus hijos en el grupo correspondiente a su edad. ¿Por qué me ofreces esto a mí específicamente?, preguntó Nora con sospecha. Después de todo, ni siquiera tengo un título de maestra. Seguramente hay candidatos más adecuados. Pero tú tienes 3 hijos propios. Créeme, en el trabajo que te espera, esto es mucho más importante. Sin embargo, no lo ocultaré. También hicimos una oferta similar a candidatos más adecuados, como tú lo dices, pero ninguno de ellos aceptó. Entonces hicimos una lista de aquellos que podrían estar interesados en un trato así, y no eres la primera a la que llamo. ¿Eso te satisface como respuesta? Nora quedó satisfecha con esa respuesta. Ahora tenía un trabajo, aunque modesto, que podía combinar perfectamente con el cuidado de sus hijos más pequeños. Los mayores ya eran lo suficientemente independientes como para pasar unas horas en el apartamento sin ella y calentar su almuerzo por sí mismos. Además, el jardín de infantes estaba ubicado cerca de su escuela y su casa. Por supuesto, no vivían con lujos, pero no peor que antes de que Rodrigo se fuera. La vida comenzó a estabilizarse y después de un tiempo ocurrió un segundo evento afortunado. Esta vez, el mismo oficial de guardia de la comisaría de policía que había tomado su declaración sobre encontrar a María en la calle hace unas semanas, la llamó. ¿Alguna noticia sobre sus padres?, preguntó Nora con esperanza. Lamentablemente ninguna, respondió el oficial. Como te dije, no somos muy buenos en estas cosas, especialmente porque tenemos datos mínimos sobre ella. ¿Has intentado buscar tú misma? Realmente nunca se me ocurrió. Nora se encogió de hombros. Tengo 3 hijos propios, ya sabes, y mi esposo acaba de irse, así que... Ya veo, suspiró el oficial. Bueno, básicamente te llamé por un asunto específico. Finalmente logré oficialmente organizar la estancia de María contigo.
Esto significa que ahora puedes inscribirla en la escuela y todo eso. ¡Excelente! Nora sonrió radiante. El hecho de que María no pudiera ir a la escuela la estresaba mucho. Hasta ahora le había estado enseñando ella misma, pero entendía que este problema debía resolverse a más tardar al comienzo del próximo año escolar, y con el verano acercándose rápidamente, significaba que el problema pronto se volvería apremiante. Además, te estás convirtiendo en su tutora oficial. Esto, por supuesto, implica algunos pagos. Además, según entiendo, puedes solicitar ciertos beneficios y subsidios como madre de muchos hijos. Todo resultó como él dijo. Por supuesto, el dinero siempre era escaso, pero ahora, al menos, Nora podría estar segura de que los niños estarían vestidos, alimentados y matriculados en instituciones educativas. Contrariamente a sus temores, la vida sin Rodrigo no colapsó, ni material ni emocionalmente. Por mucho que lo intentara, no podía sentir nada por su partida. Algo en ella debió haberse quebrado en el momento en que su esposo la acusó precipitadamente de una infidelidad inexistente. Esta reacción sorprendió a Nora misma, pero no obstante, le agradó. Con 4 hijos a su cargo, lamentar un amor fallido era lo último que necesitaba. Por otro lado, quizás los propios niños contribuyeron a su tranquilidad. Con todas las precauciones, simplemente no tenía tiempo para entregarse a la tristeza y la desesperación. Pasaron 2 años más. Para la conveniencia de todos los miembros de la familia, se decidió dividir condicionalmente el apartamento en 2 mitades, masculina y femenina. La habitación donde antes vivían los adultos, ahora ocupada por Nora, fue ocupada por María y la menor, Locha. Rafita y su hermano Juan se quedaron en su habitación. Estaban un poco apretados, pero por el momento no causaba problemas particulares. La amistad entre María y Rafita se fortalecía cada día. Ahora iban a la misma escuela, aunque la niña estaba a un grado por debajo. El chico la trataba como a otra hermanita, cuidándola mucho. También se llevaba de maravilla con los niños pequeños. En resumen, a pesar de su llegada inesperada, encajó perfectamente en la familia. Nora misma llegó a querer a la niña como a su propia hija, y a veces incluso olvidaba que no era así. María, a su vez, se acostumbró rápidamente a llamar a la mujer mamá y a sus hijos hermanos y hermanas. El día que encontraron a la niña se decidió celebrarlo unánimemente como su cumpleaños. Nora encontró esto bastante simbólico, porque quién sabe qué habría pasado con María si no la hubieran encontrado a tiempo. De alguna manera, la terrible escena causada por Rodrigo esa noche salvó a la niña de un destino mucho más triste. Y aunque Nora se alegraba de que María ahora fuera su hija, no podía entender. ¿No la estaba buscando nadie? Siguiendo el consejo del policía, colocó repetidamente anuncios sobre la niña encontrada. Todo en vano. La policía tampoco tuvo éxito en encontrar a sus padres. Añadiendo a las preocupaciones, estaba el hecho de que los recuerdos reales de la niña nunca regresaron. Parecía como si, hasta el momento en que se despertó en el parque, simplemente no existiera en este mundo, lo cual, por supuesto, no podía ser cierto. Y Nora realmente quería conocer la historia real. Pero varios médicos en la clínica de bajo presupuesto solo pudieron encogerse de hombros. Nunca habían enfrentado casos tan graves y no tenían idea de qué hacer en tal situación. Lo único que uno de ellos pudo hacer fue dar contactos de una buena clínica privada especializada en ayudar a niños que habían perdido la memoria. Pero, por supuesto, la familia no tenía dinero para eso. María misma no parecía preocupada por la falta de recuerdos del pasado. Vivía ingenuamente en el presente y solo sabía que era feliz con él. Lo que ocurrió antes de todo esto no le parecía importante. Tampoco podía entender esto Nora, e incluso envidiaba un poco a su hija adoptiva. A su edad, ella quería mucho saber quiénes eran sus padres y por qué ya no estaban con ella. Atormentó a su cuidadora con preguntas hasta que finalmente respondió con honestidad y franqueza. «Eran unos borrachos inútiles», susurró entre dientes. «Inútiles y sin valor, igual que tú.
Luego murieron y te dejaron caer sobre nuestras cabezas. ¿Obtuviste las respuestas que querías? ¿Satisfecha? Ahora ve a fregar los baños. Hoy te toca a ti. Recordando este episodio, a veces Nora pensaba que tal vez era bueno que María no mostrara interés en su pasado. Por otro lado, cuando Nora la encontró, la niña no parecía un niño que había tenido una vida terriblemente desafortunada. Más bien, todo lo contrario. Y a menudo pensaba que vivir con su propia familia podría haber sido mucho más cómodo y agradable para la niña que con ellos. Sin embargo, de una forma u otra, Nora no podía cambiar nada en esta situación, a pesar de sus mejores esfuerzos. Y eventualmente se resignó a la idea de que nunca reconocerían la verdad. Y tal vez fue en ese momento cuando finalmente decidió que la niña no solo estaba viviendo temporalmente con ella, sino que era un miembro de pleno derecho de su familia. Luego surgió la pregunta de no ser solo su tutora, sino de adoptar formalmente al niño, y aquí se enfrentó a una curiosa y al mismo tiempo triste sutileza legal. Aún estando en un matrimonio oficial, no podía hacerlo sin el consentimiento del esposo. Esto significaba una sola cosa: tenía que divorciarse. Con el corazón apesadumbrado, Nora marcó el número de Rodrigo. No quería hablar con este hombre en absoluto, y habría preferido hacerlo a través del tribunal, pero un proceso así habría llevado mucho más tiempo, y la mujer esperaba que su esposo, con quien no había contactado en 2 años, aceptara presentar una solicitud amigablemente y separarse no solo de hecho, sino también oficialmente. «Nora», escuchó la voz tierna de Rodrigo por teléfono. «Cuánto me alegra que finalmente me hayas llamado. No tienes idea de cuánto te he extrañado». Nora quedó atónita. Por un lado, algo le pinchó el corazón dolorosamente, y al mismo tiempo dulcemente. Así solía hablarle antes de todo el horror que le sucedió. Y por un momento, parecía que volvía a estos tiempos felices. Por otro lado, sonaba extremadamente inapropiado ahora. «Sabía que también me extrañabas y que finalmente tomarías la decisión correcta». Rodrigo continuó entusiasmado. «No puedes abandonar a tu esposo por una niña de la calle. ¿Llamas para decir que este problema está resuelto y que puedo regresar?» Cualquier rastro de recuerdos felices desapareció. Con su última frase, su esposo recordó vivamente a Nora por qué, cuando se fue, ni siquiera se sintió demasiado triste al respecto, y ella respondió con el tono más frío posible. «Rui, te llamo para pedirte el divorcio». «¿Así que te conseguiste un nuevo hombre?» Su voz perdió inmediatamente toda su ternura. «Eso fue rápido, por decirlo menos». «No encontré a nadie. Y además, no es asunto tuyo, ya que me dejaste sola con 4 niños. Como dijiste entonces, logramos vivir perfectamente bien sin ti, y ahora me gustaría resolver esta última formalidad». «No te abandoné», dijo indignado el esposo. «Simplemente no podía quedarme en el mismo apartamento con esa niña y no podía lidiar con otro niño, así que salí de tu vida hasta que resolvieras este problema». «Oh, créeme, he resuelto perfectamente todos mis problemas, excepto uno. Por eso te estoy llamando. Terminemos esta conversación inútil, Rui. Ya no eres necesario para mí ni para mis hijos». «Bueno, entonces...» Ahora su voz estaba llena de verdadera furia. «En ese caso, presenta la demanda de divorcio en el tribunal. No te daré el divorcio. Solo te aconsejo que lo pienses detenidamente antes de hacerlo. Y por ejemplo, recuerda que nuestro apartamento se adquirió durante nuestro matrimonio. Es propiedad adquirida conjuntamente, y ahora me veo obligado a vivir con mis padres, que no están muy entusiasmados con tenerme aquí. ¿Entiendes a lo que me refiero?». Con esas palabras, colgó el teléfono. Nora no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Realmente no podía darle el divorcio? Además, amenazó con privarla a ella y a los niños de su único hogar si decidía seguir adelante. ¿Era realmente el joven romántico y amoroso con el que alguna vez se casó? Pero no tenía más opción que seguir adelante. Después de varios intentos más de llegar a un acuerdo amistoso con su esposo, se dio cuenta de que todo era en vano. O bien se deshacía de María y Rodrigo volvía a casa, o era un divorcio en el tribunal con la división del apartamento. No quería escuchar hablar de ninguna otra opción. «Entiendo que aún necesitas tiempo para recapacitar», dijo en una de estas conversaciones. «Y no te estoy apresurando a tomar una decisión,
Pero dado a que has tenido la dignidad de hablarme, ten en cuenta que estoy esperando tu decisión y mi paciencia tiene sus límites. Nora misma no quería prolongar todo esto, manteniendo una especie de status quo. Estaba claro que este problema no podía suspenderse indefinidamente. Tenía que resolverse en este momento. Al final, la adopción oficial de María también era una formalidad, como este divorcio. Es cierto, pero ¿y si por ejemplo quisiera volver a casarse? Finalmente, Nora decidió presentar una demanda en el tribunal. Antes de eso, hizo una cosa. Intentó explicar a los niños, en términos que pudieran entender, que pronto sus condiciones de vida podrían empeorar aún más de lo que habían estado antes, y que durante al menos algún tiempo, todos tendrían que apretujarse en un apartamento de una habitación. Para su sorpresa y deleite, todos entendieron esta decisión. Rodrigo cumplió con su palabra e intentó demandar su parte del apartamento. Sin embargo, inesperadamente para todos, el tribunal rechazó su solicitud. El juez se refirió al hecho de que todos sus hijos vivían en ese apartamento con su madre. Además, era el único lugar de residencia para otro niño, por lo que no era posible dividir el apartamento. A menos, por supuesto, que el desafortunado padre decidiera llevarse a algunos de los niños a vivir con él. Un silencio amenazante se cernió en el aire. Los niños aún eran demasiado jóvenes para que el tribunal considerara sus opiniones y deseos. Por lo tanto, en ese momento, todo dependía de la respuesta de Rodrigo. Durante unos minutos, miró triunfalmente a su exesposa. Ella entendió que no necesitaba a los niños, pero para perturbar sus nervios, podría aceptar esta propuesta. Y luego enfrentarían muchos meses más de nuevas batallas legales, luchando por los niños que él, por supuesto, perdería. Pero todo esto llevaría tiempo y dinero para Nora, sin mencionar millones de células nerviosas. Sin embargo, el esposo aparentemente decidió que tampoco necesitaba estos problemas y acordó que los niños debían quedarse con su madre, pero en ese caso, tenían derecho a una compensación por el valor de mercado de la mitad del apartamento. El tribunal estuvo de acuerdo con esto. A pesar del modesto ingreso de Nora y el número de dependientes, tuvo que pagar estas sumas en pequeñas cantidades durante muchos años. Ninguna de las partes quedó completamente satisfecha con esta decisión, pero era el único compromiso posible. La familia de Nora lo consideró una victoria absoluta. Los niños, a pesar de estar preparados por ella, se asustaron por el proceso legal, especialmente por la perspectiva de ser separados y obligados a vivir con un padre a quien los más pequeños ni siquiera recordaban. Ahora que todo había quedado atrás, los niños estaban exultantes. Además, al ser una mujer completamente libre y la guardiana de María durante mucho tiempo, Nora, aunque no sin dificultades, logró lograr la adopción oficial de la niña. Esto se convirtió en el motivo de una gran celebración según sus estándares. Los elementos esenciales eran una tarta económica pero sabrosa de la tienda y un viaje al parque de atracciones. Ninguno de los hijos de Nora había estado nunca en un lugar así, pero por supuesto, cada uno de ellos soñaba con visitarlo al menos una vez. Durante 3 meses, la mujer recortó todos los gastos posibles, solo para ahorrar suficiente dinero para este viaje y darles a sus hijos un verdadero regalo. Finalmente, llegó el día importante. Los niños miraron ansiosamente a su alrededor, tratando de decidir qué entretenimientos querían probar. Por supuesto, probar todo estaba fuera de discusión. Afortunadamente, incluso los más pequeños entendían estas limitaciones. Por lo general, ruidosa y alegre, se comportaba en silencio. Miraba a su alrededor con una expresión extraña en el rostro, como si se preguntara por qué estaba en este lugar. Pero esta sorpresa era de un tipo completamente diferente a la de todos los demás. María prestó muy poca atención a las atracciones en sí. Parecía que las conocía bien. «María, ¿todo está bien?», Nora preguntó, preocupada por el comportamiento inusual de la niña. «Sí, todo está bien», respondió en un tono tranquilo y sin color. Esto sorprendió aún más a la mujer. La entonación de la niña estaba completamente en desacuerdo con el contenido
La entonación de la niña estaba completamente en desacuerdo con el contenido de sus palabras, lo cual era completamente atípico para María. Abierta y confiada, no estaba acostumbrada a ocultar sus emociones, por lo que su intento fue completamente infructuoso y aún más alarmante para su madre adoptiva. Sin embargo, Nora no continuó este diálogo. Comprendió que si María tenía alguna razón para tratar de ocultar sus sentimientos, por mucho que la interrogara, solo llevaría a que la niña se volviera aún más retraída. De lo contrario, había muchas posibilidades de que ella quisiera compartir sus sentimientos por sí misma. Y eso es lo que sucedió. Los hijos biológicos de Nora, completamente absortos por el entorno que los rodeaba, no notaron nada a su alrededor y discutieron con entusiasmo sobre cuál de las atracciones probar primero. Finalmente, llegaron a una decisión común y fueron a la noria. María inesperadamente se negó a ir con ellos, alegando miedo a las alturas. Nadie trató de persuadirla. Ella y Nora se sentaron en un banco desde el que podían ver claramente la cabina de la noria donde estaban los demás, a lo largo de todo su recorrido. Después de un largo rato incómodo de silencio, la niña lo rompió con una frase que su madre adoptiva menos esperaba escuchar. Mamá, simplemente no te enfades conmigo. Comenzó y se detuvo a la mitad de la frase, tratando de leer la reacción de Nora en sus ojos. ¿Alguna vez me he enojado contigo? Respondió Nora sorprendida. No, dijo María avergonzada. pero podrías hacerlo ahora. ¿Por qué, cariño? ¿Qué pasa? Verás, desde que vinimos a este parque, siento que lo conozco, como si ya hubiera estado aquí antes. Tal vez realmente lo he estado. No estoy... María se quedó en silencio de nuevo. Nora sintió una oleada de emoción. ¿Podría ser que los recuerdos de María estuvieran regresando? ¿Sus verdaderos padres la habrían traído a este parque o a uno similar? ¿Y ahora el entorno la estaba ayudando a recuperar su memoria? ¿Por qué me enfadaría por eso? ¿Y si recuerdo todo? ¿Mi infancia y a mis otros padres? ¿Qué tiene de malo eso? Entonces sabremos con certeza lo que te ocurrió. Tal vez incluso podríamos encontrar a estas personas y decirles que estás bien. Pero entonces seguramente querrán llevarme lejos, exclamó María, casi horrorizada. No será tan sencillo. Nora trató de tranquilizarla. Pronto cumplirás 9 años, tal vez incluso más. Ni siquiera sabemos con certeza. Ya has visto lo lento que es el proceso legal y no se puede evitar. Pero una vez que cumplas 10, podrás decidir con qué familia quieres vivir y tal vez tus verdaderos padres te gustarán más que yo. De ninguna manera, frunció el ceño María. ¿Cómo puedes estar tan segura? Me abandonaron, dijo María con certeza infantil. Tal vez no te abandonaron, tal vez te perdieron y todavía no pueden encontrarte. De todos modos, ya me he acostumbrado a todos ustedes, a ti, a los hermanos y a la hermana. He estado tratando muy duro de no recordar nada durante mucho tiempo, para que... María no encontraba las palabras adecuadas, pero Nora la entendía perfectamente. Para evitar enfrentar esa elección imposible, seguramente amaba a sus verdaderos padres. Si los recuerda, esos sentimientos podrían regresar, pero la nueva familia ya prácticamente se había convertido en la suya propia. Escucha, Nora dijo lo más suavemente posible. Podrías pensar que solo hay 2 opciones, pero en realidad hay muchas más. Si llegamos a encontrar a tus verdaderos padres, no necesariamente tienes que decirnos adiós para siempre. Puedes visitarnos, jugar con los hermanos y la hermana con bastante frecuencia. Estoy segura de que quien quiera que sean estas personas, te aman y comprenderán que esto es mejor para ti, y no se interpondrán. Los ojos de María se abrieron de par en par. Parecía que nunca había considerado esta posibilidad, pero ahora sus pensamientos fluían en esa dirección, y la niña se calmó un poco al darse cuenta de que todo no era tan desesperado como había imaginado. Desafortunadamente, Nora misma no podía decir lo mismo. No estaba del todo segura de la justicia de sus propias palabras reconfortantes. Es desconocido cuánto tiempo habría durado esta conversación, y a dónde habría llevado en última instancia si no hubiera sido interrumpida de manera bastante abrupta.
Se acercó a ellos una persona vestida con el uniforme de un trabajador del parque de atracciones. Sostenía una escoba en sus manos y no parecía muy amigable. Sin embargo, cuando habló, sus palabras fueron adecuadas y sin agresión. Hola, lamento molestarlos, pero su hija me pareció muy familiar. ¿Podría ser Verónica por casualidad? Al escuchar ese nombre, la niña se sobresaltó. Desde afuera parecía un perro perdido que escucha su nombre en una conversación casual entre desconocidos. Comenzó a mirar fijamente al conserje, como si intentara recordar si alguna vez lo había conocido antes. Verás, aquí está la cuestión, respondió Nora con cautela, eligiendo sus palabras. realmente no sabemos y no podemos descartar que pueda ser. El hecho es que esta niña fue encontrada hace unos 3 años, bastante lejos de aquí. Estaba deambulando por las calles a altas horas de la noche. No recordaba absolutamente nada sobre su pasado y, desafortunadamente, todavía no lo recuerda. Si realmente la conoces... ¿Hace 3 años? exclamó el conserje asombrado. Lo siento, no quise interrumpirte, pero eso fue exactamente cuando yo, y cualquiera en realidad, vio por última vez a la niña de la que estoy hablando. Por supuesto, parecía mucho más joven en ese entonces, pero el parecido es asombroso. Comienza desde el principio, por favor, sugirió Nora. Mientras el conserje suspiraba y reunía sus pensamientos, los niños que habían estado en la rueda de la fortuna regresaron. Sin embargo, Rafita, con solo una mirada a su madre, entendió que algo grave estaba sucediendo, y claramente no era el momento adecuado para interrumpir. Distrajo a los más pequeños con alguna trivialidad, y luego los llevó con cuidado a una nueva atracción. Verás, solían venir aquí a menudo, la familia Montero, pero luego supe que ese era su nombre, padre, madre y una niña pequeña. Finalmente comenzó. Aparecían aquí casi todas las semanas y luego desaparecían. En ese momento no pensé mucho en eso, tal vez encontraron otro parque que les gustó más o algo así. En esos días, todas las cosas de entretenimiento aparecían por toda la ciudad como setas después de la lluvia. ¿Y luego qué?, preguntó María, escuchándolo como si estuviera hechizada. Luego vi un anuncio en el periódico de que esta niña había desaparecido. Los padres ofrecían una suma loca de dinero por cualquier información sobre su paradero, pero según entendí, nunca la encontraron. ¿Todavía tienes una copia de ese periódico?, preguntó Nora con una mezcla de miedo y esperanza. No, el periódico se ha ido, respondió el conserje. Pero si estás interesada en los contactos de estas personas, los guardé por si acaso, en caso de que vea u oiga algo. Rebuscando en su bolsillo, sacó un viejo teléfono de botones, encontró el número necesario y lo dictó a Nora. Sería bueno si resultara ser Verónica, le dijo al final a María. Los padres, por lo que pude ver, la adoraban. Nora y María regresaron a casa en un estado extraño y agitado. Tal vez la solución al misterio que las había preocupado durante 3 años estaba justo en sus manos, pero ninguna de las dos sabía a dónde llevaría su revelación. El perceptivo Rafita, por supuesto, notó que algo andaba mal, pero no hizo preguntas innecesarias. Por el contrario, llamó diligentemente la atención de Locha y Juan hacia él, para que no molestaran a su madre. Durante varios días seguidos, Nora sostuvo el teléfono en sus manos, marcando el ansiado número y luego colgando rápidamente antes de que la llamada se completara. Ni siquiera era que tuviera miedo de lo que pudiera descubrir. Simplemente no tenía idea de cómo comenzar esta difícil conversación. Pero en algún momento, reuniendo fuerzas, finalmente dio este paso decisivo hacia lo desconocido. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Una agradable voz masculina respondió después de varios tonos de llamada. Hola, dijo Nora. Luego exhaló bruscamente y continuó. Mi nombre es Eleonora. Estoy llamando por tu hija, que desapareció hace unos 3 años. ¿Qué? El tono educado, neutral y amigable del interlocutor cambió inmediatamente. El hombre obviamente quedó en shock por lo que escuchó y no tenía absolutamente ninguna idea de cómo reaccionar, si alegrarse, enojarse o asustarse. ¿Qué información podría proporcionarle esta mujer desconocida? Verás, existe la posibilidad de que haya estado bajo mi cuidado todo este tiempo
No puedo decirlo con certeza, ya que la niña perdió la memoria por alguna razón y no tenía idea de sus parientes. No quiero dar falsas esperanzas, pero hace unos días, al parecer, fue reconocida por un conserje en el parque de diversiones. Creo que necesitamos encontrarnos y discutir esto. El hombre respondió roncamente. Tienes razón, pero preferiría que el primer encuentro fuera sin la niña. ¿Por qué perturbarla innecesariamente a ella y a ti? De acuerdo, respondió él. Tan solo unas horas después, Nora, terriblemente nerviosa, entró en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Un hombre ya la estaba esperando en la mesa designada. Tenía quizás una década más que ella, pero eso no disminuía su atractivo. Incluso en ese entorno, no pudo evitar notar que lucía simplemente magnífico. Hola de nuevo, dijo, sentándose frente a él. Él asintió en silencio, o no quería decir nada, o simplemente no podía. Aún en silencio, sacó una carpeta de su maletín de negocios, la colocó sobre la mesa y la deslizó con precaución hacia su interlocutor. A su vez, ella le entregó varias fotografías sencillas de María. Al abrir la carpeta, Nora descubrió que el desconocido tenía la misma idea que ella. Había traído algunas fotos de su hija, tomadas poco antes de su desaparición en ese mismo parque de atracciones. En una de las fotos, ella posaba con un vestido rosa, el mismo que llevaba la noche en que la mujer la encontró en la calle. No podía haber ninguna duda. Las imágenes mostraban de manera inequívoca a María. Nora no tenía ninguna foto de la niña de la misma época, solo las imágenes más recientes, tomadas con una cámara barata comprada de segunda mano en un sitio web de anuncios. A pesar de esto, el hombre reconoció de inmediato a su hija. «Esta es Verónica», susurró. «Dios mío, está viva». Y según lo que sé, absolutamente sana, excepto por la pérdida de memoria. Me temo, sin embargo, que no pude proporcionar el nivel de vida al que estaba acostumbrada. Pero la alternativa era un orfanato, y pensé incluso que mi modesto apartamento de 2 habitaciones en las afueras era mejor que eso. El hombre volvió a quedarse en silencio. Nora no lo apresuró. Comprendía aproximadamente la tormenta que se desataba dentro del alma de este hombre. Con el tiempo, se calmó un poco y logró poner palabras en frases. Lo primero que dijo fue bastante inesperado. «Todavía no me he presentado. Soy Osvaldo». Encantada de conocerte, respondió Nora mecánicamente. «Yo...» titubeó. «Perdóname, estoy algo en shock en este momento. Pero en cualquier caso, debo agradecerte por dar refugio a mi hija». He estado tratando de encontrar a sus padres durante bastante tiempo, pero parece que de alguna manera nos perdimos el uno al otro. Comenzó con cautela. Tú principalmente publicabas anuncios en los periódicos, supongo, mientras que yo los ponía en línea. Y ni siquiera pensé en internet. Suspiró Osvaldo. Y nadie lo sugirió, aunque siempre me han dicho que soy demasiado anticuado, especialmente para mi edad. ¿Lo denunciaste a la policía? Por supuesto que sí, suspiró. Pero no pudieron encontrar nada. Qué extraño. Yo también fui a la policía en cuanto lo descubrí, pero luego su oficial me dijo que probablemente no podían hacer mucho, aunque en ese momento no sabía su nombre, y al parecer es necesario para que ellos revisen sus canales. Hablando de eso, Osvaldo se puso visiblemente más sombrío. Dijiste que perdió la memoria. Lamentablemente sí. La llevé a médicos, pero ellos tampoco pudieron hacer nada. Sin embargo, cuando estábamos en ese mismo parque, parecía reconocer vagamente el lugar. Tal vez si te ve a ti, podría desencadenar sus recuerdos. Me gustaría creer eso, respondió Osvaldo con otro suspiro pesado. Solo hay un problema, sin embargo. ¿A qué te refieres? Verás,
La niña ha vivido en nuestra familia como si fuera de nuestra sangre. Está muy unida a mí y, quizás aún más importante, a mis hijos. Y yo, perdona mi franqueza, insistiré en que sigan comunicándose, si por supuesto tienes la intención de llevártela contigo. No eres muy adinerada, ¿verdad? De repente preguntó Osvaldo. No me avergüenzo de ello, y te aseguro que Verónica, recibe todo lo que necesita para vivir. No me refiero a eso, Dijo. Solo pienso que tengo una propuesta para ti que satisfará a todas las partes, a menos que estés demasiado apegada a tu trabajo. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Verás, soy un hombre solitario, muy ocupado y no estoy seguro de poder dedicar suficiente tiempo a mi hija. Entiende, me lancé al trabajo después de todo lo que pasó. Tengo una gran mansión en las afueras. Múdate conmigo junto con tus hijos. Serás una niñera residente. No te preocupes por la escuela. Puedes enviar a los niños allí con un conductor personal. En realidad, tenemos una institución de élite cerca. Creo que podemos acomodar no solo a Verónica, sino también a sus hermanos o hermanas. Dijiste que tienes varios hijos biológicos, ¿no? 3. Confirmó Nora. Y 2 de ellos se supone que deben ir a la escuela este año. Entonces, ¿estás de acuerdo? Es una oferta muy tentadora, Respondió Nora pensativamente. solo que no entiendo una cosa. El conserje del parque dijo que siempre iban allí en trío. ¿Dónde está tu esposa? Osvaldo bajó la mirada hacia la mesa, pero Nora alcanzó a ver lágrimas traicionándolo. Solo ahora se dio cuenta de lo tonta e insensible que fue su pregunta. Habían perdido a un hijo. Tal vez pensaban que la niña ya no estaba viva. ¿Quién sabe qué podría haberle sucedido a la madre en tales circunstancias? Verás, comenzó Osvaldo, recuperando rápidamente el control sobre sus emociones. Verónica fue una niña muy esperada y querida. Queríamos una familia grande, pero durante mucho tiempo no tuvimos suerte. Y luego llegó nuestra hija. Pero los médicos dijeron que el cuerpo de Irene simplemente no soportaría un segundo parto. Y luego nuestra única hija desapareció, y ahora la han encontrado. Mi pobre esposa se perdió este momento por apenas unos meses. Enfermó poco después de que Verónica desapareciera, y ahora ha fallecido. Lo siento, Dijo Nora en voz baja. lamento tu pérdida. Él asintió y tomó un sorbo de agua del vaso frente a él. Durante unos minutos dolorosos, se sentaron en un incómodo silencio. Luego, deseando cambiar de tema a algo menos doloroso, comenzaron a discutir los detalles de la mudanza y el encuentro de María, Verónica, con su padre biológico. Como resultado, Nora regresó a casa con un claro plan de acción. Sus hijos biológicos tomaron la mudanza a la gran mansión Montero como una aventura mágica. Incluso Rafita, siempre maduro y serio más allá de sus años, estaba casi saltando de alegría. Solo María no mostraba signos de felicidad. Todavía no recordaba a su padre y tenía miedo de conocerlo. Además, estaba notablemente molesta por la noticia de la muerte de su madre. Ahora no la recuerdo. Le dijo a Nora. Y ni siquiera estoy triste, pero si la recuerdo probablemente me dolerá. Por eso preferí contarte esto ahora, para que estés preparada cuando lo recuerdes, respondió la mujer. Pasaron otras 2 semanas antes de que la familia estuviera completamente lista para mudarse. Finalmente, llegó el día en que María, Verónica, se encontraría con su padre biológico. Todos los involucrados y testigos de este evento, excepto quizás los pequeños Locha y Juan, estaban terriblemente nerviosos. Incluso Rafita estaba visiblemente ansioso por su hermana. Osvaldo organizó el transporte de sus pertenencias y envió a su chofer personal por la familia. Durante todo el día, la niña estuvo nerviosa, inquieta, saltando, incapaz de concentrarse en nada. Sin embargo, a medida que salían de la ciudad, de repente se quedó quieta, mirando por la ventana como si reconociera los paisajes exteriores.
y cuando el automóvil se acercó a la mansión, gritó en voz alta. Osvaldo, no menos nervioso que su hija, lo esperaba justo en la puerta. La niña bajó del coche y se quedó quieta, mirando a él o a la casa. Su padre avanzó, luego vaciló y finalmente se quedó en su lugar, empezando a moverse nerviosamente de un pie a otro. Ella se acercó a él y dijo en tono medio interrogativo: ¿Papá? Verónica, mi hija, ¿te acuerdas de mí? Era evidente que estaba conteniendo su deseo de abrazar a la niña para no asustarla. Después de todo, comprendía perfectamente que en este momento probablemente no era más que un hombre extraño para ella. A pesar de que le dijeron que él era su padre, es probable que no lo recordara ni lo sintiera. Vagamente, Dijo la niña. recuerdo algo, pero no estoy segura. Tal vez solo lo inventé. Y sin poder soportar la intensidad emocional, rompió a llorar. Nora y Rafita inmediatamente se acercaron a ella, abrazándola fuertemente. Está bien. Dijo su madre de crianza. No tienes de qué preocuparte, cariño. Date tiempo, recordarás todo. No apresuremos las cosas. La última frase iba más dirigida a Osvaldo. Sin embargo, él no pensó en tomar ninguna medida, comprendiendo la compleja situación en la que todos se encontraban. De repente, se dio la vuelta y entró en la casa, haciendo un gesto a los nuevos residentes para que lo siguieran. La familia había estado viviendo en la mansión durante un mes entero, pero la memoria de la niña no daba señales de volver. De vez en cuando parecía recordar algunos fragmentos, pero ni siquiera ella podía entender si eran reales o simplemente su imaginación. Finalmente, después de consultar, Osvaldo y Nora decidieron buscar ayuda profesional. De alguna manera, la mujer había encontrado una tarjeta de visita de una clínica privada que le había dado una vez un médico en el hospital de la ciudad. Osvaldo podía permitirse los servicios de sus especialistas, y María Verónica comenzó a visitar la institución regularmente. No esperen resultados inmediatos de nuestra parte, les advirtió uno de los médicos. La restauración de la memoria puede llevar muchos meses, incluso años, especialmente si se perdió debido a una experiencia traumática. ¿Creen que sufrió algún trauma?, preguntó Osvaldo preocupado. Hablo de trauma psicológico, aclaró el médico. Nuestro examen no encontró lesiones físicas, pero el simple hecho de que se haya perdido podría haber desencadenado un bloqueo de la memoria, especialmente si decidió que nunca regresaría a casa. Es como un mecanismo de defensa, y ahora debemos convencer a su cerebro de que ya no es necesario. Esa misma noche, después de acostar a los niños, Nora llamó a la puerta de Osvaldo. Él estaba sentado en su escritorio, escribiendo algo en un grueso cuaderno. ¿Necesitas algo?, preguntó cortésmente. Osvaldo, quería preguntarte, pero no podía decidirme. Dime, ¿cómo desapareció Verónica? Llámala por su nombre habitual si prefieres. De todos modos, no responde a Verónica y no está segura de que lo haga algún día. En cuanto a las circunstancias de su desaparición, en realidad no sé casi nada. Esa noche, mi esposa y yo la acostamos y por la mañana ya no estaba. Buscamos por la casa y sus alrededores, pero no encontramos nada. No había cámaras de vigilancia en nuestro lugar ni en la carretera en ese entonces, y no encontramos señales de extraños en la casa. Fue como si se hubiera ido por su cuenta. Pero según entiendo, ella no tenía motivo para actuar así, ¿verdad? Según tengo entendido, no, respondió Osvaldo. 6 meses de tratamiento en la clínica finalmente dieron los primeros resultados, y fueron los más felices para el padre de la niña. Finalmente lo recordaba. Esto se reveló temprano en la mañana cuando una feliz María Verónica bajó corriendo de las escaleras hasta la sala de estar, donde Osvaldo estaba desayunando, y lo abrazó. Por supuesto, esto no negaba su amor y apego a su nueva familia,
y solo ahora se alegraba de que todos vivieran en una casa espaciosa. Desde entonces, comenzó a responder a ambos nombres, y cuando llegó el momento de obtener su pasaporte, insistió en que se registraran ambos nombres. A partir de ese día, su memoria regresó gradualmente. La niña recordó episodios de su infancia, a su madre, a los niños del vecindario con los que le encantaba jugar. Para su 14º cumpleaños, recordaba casi todo, excepto una cosa: qué había sucedido exactamente el día que desapareció y cómo terminó en el otro lado de la ciudad. Fue solo después de otros 2 años que estos recuerdos comenzaron a regresar. No inmediatamente, sino de manera muy gradual. Al principio, aparecieron como imágenes vagas, principalmente en sueños, pero gradualmente se volvieron más claros hasta que finalmente formaron una imagen completa. Y fue en ese momento que María Verónica finalmente pudo contarles a sus padres todo. La solución resultó ser absurda y banalmente simple. Fui detrás de un gato, dijo. ¿Qué gato?, preguntó Nora sorprendida. Un hermoso gato blanco. Estaba vagando por nuestro patio y no podía dormir. Lo observé desde la ventana y luego se fue al patio y me dio curiosidad por saber a dónde iba. Así que salí por la ventana. Mi habitación estaba en la planta baja en ese momento y lo seguí. Pensé que no estaría lejos, solo una mirada rápida. Salí del patio, pero él ya se había ido. Fui en esa dirección y luego en otra, tratando de encontrarlo, pero no lo encontré en ninguna parte. Tal vez se fue a hacer asuntos de gato, o tal vez era un gato doméstico, solo dando un paseo, y volvió a casa. En realidad, tenía planeado volver cuando me di cuenta de que de todos modos no encontraría al gato. ¿Entonces, simplemente te perdiste?, Osvaldo preguntó sorprendido. Bueno, sí, eso es lo que pasó. Y al parecer, mientras intentaba regresar, me alejaba cada vez más de casa. Por la mañana ya había llegado a la ciudad, congelada, cansada y hambrienta. Por supuesto, decidí que podía tomar un autobús. Los había visto circulando por aquí. Así que subí, pero en la dirección equivocada, por supuesto. Y para ser sincera, el autobús probablemente también era el equivocado. Así que deambulé por la ciudad durante varios días hasta que llegué al otro extremo de la ciudad. No había dormido en todo ese tiempo. Estaba asustada, pero en algún momento mi cuerpo ya no pudo soportarlo y me quedé dormida en un banco de parque. Cuando me desperté, no recordaba nada, simplemente caminé hacia donde mis ojos me llevaron y luego mamá me encontró. Así que eso es prácticamente toda la historia. Alrededor del mismo tiempo que los recuerdos de María Verónica regresaron, Osvaldo y Nora decidieron casarse. Viviendo en la misma casa, se hicieron muy cercanos y encontraron muchos intereses en común. Y los hijos de Nora la consideraban desde hacía mucho tiempo su padre. Él correspondía de la misma manera. Nora cumplió su sueño de la infancia. Volvió a la universidad, se graduó con honores en economía, y después de eso su esposo la contrató con gusto para trabajar en su empresa. Vendió su antiguo apartamento, pagando completamente a Rodrigo por su parte del espacio habitable. Así vivieron, una gran familia feliz en una enorme mansión que ahora se había convertido en su lugar común. En memoria de sus aventuras, María Verónica llevó a casa un enorme gato blanco de algún lugar. El animal de la calle necesitó un largo tratamiento. Sus padres se quejaron durante mucho tiempo del acto temerario de su hija, pero se quedaron con el gato. Muy pronto se convirtió en la querida mascota de la casa. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.